Hola, muy buen domingo. ¿Cómo va? Muy buenas noches. Espero que hayas tenido un buen fin de semana, realmente. Bueno, convivir con el COVID, lo hemos hablado muchísimo, pero ahora incorporamos los periodistas un nuevo tema a la agenda pública, a la agenda política. Un tema que la gente todavía no entiende bien y que no se interesa tanto, pero es un tema que no tiene urgencia, pero sí mucha importancia. Es la reforma judicial. Esa reforma, el objetivo, sano objetivo propuesto por todos quienes la impulsan, es mejorar la justicia, hacerla más transparente. Lo que no quiere decir que el proyecto vos puedas estar de acuerdo o te parezca que tal iniciativa te garantice la transparencia de la justicia. Lo vamos a tratar intensamente, profundamente el tema, porque tenemos un especialista, un hombre de la justicia para hablar de eso. Si vos crees o no crees, uno siempre tiende a descreer, pero todos los proyectos hay que por ahí, no sé si saludarlos o apoyarlos, pero sí está bien que se presenten y que se discutan, está bien que se debata. A mí me llamó la atención de que hombres de la oposición, de los partidos opositores, constitucionalistas, penalistas, hayan dicho que está bien reformar, hacer la reforma judicial. Cuando uno a priori esperaba que salieran a poner puntos, que salieran a poner reparos. Lo principal desde lo político es si es la oportunidad esta, y a mí la ampliación de la Corte es una cosa que no termino de entender. Me parece que es otra de las propuestas fundamentales. Lo que más ruido me hace, que no me parece que hubiera sido necesario, porque la Argentina tiene grandes especialistas en derecho, tiene grandes facultades de derecho. La de Córdoba ha sido marginada, pero digo, poner al abogado de Cristina Fernández no me parece una cosa prudente. Discutible, es un tema para discutir. Hay abogados de funcionarios y exfuncionarios que están en ese comité de consultores. No sé si eso está bien. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba y el Poder Judicial de Córdoba, que tienen calificados juristas en materia penal, en materia de derecho administrativo, en materia de derecho constitucional, no ha quedado ninguno. Eso es un dato para Córdoba, ¿no? Que haya miembros de los tribunales superiores y de la justicia de la capital federal, de Buenos Aires, de Tucumán, de Mendoza y de Tierra del Fuego, y ninguno de Córdoba, con una de las facultades más prestigiosas, de las facultades de derecho más prestigiosas de Latinoamérica, o más conocidas, más antiguas. Es raro, por eso digo, y hablar del doctor Veraldi es hablar de una autoridad jurídica, pero es el abogado de Cristina, me parece que podrían haber buscado otro. Todo a discutir, es solamente una idea. Y con ellos vamos a hablar, también vamos a hablar de la Municipalidad de Córdoba, con una funcionaria que no es muy amiga de dar las notas, así que le vamos a agradecer mucho. Y como tenemos una dama y un caballero, vamos a empezar por las damas. Tenemos a la doctora, también es vicepresidente, Verónica Bruera, vicepresidente del Colegio de Abogados, pero es una funcionaria clave dentro del esquema de Martín Yarlora, es la mujer que maneja los números, es la secretaria de Economía. Te agradezco mucho, Vero, la presencia en el programa. Gracias a vos, Eduardo, muchas por la gracias. invitación. No, por favor, te corrijo, secretaria general. Secretaria general, perdón, pero uno tiende a irse por ahí. Soy secretaria general, pido disculpas. Uno a veces cambia los cargos con facilidad de los funcionarios, que son muchos. Y del otro lado no nos vamos a equivocar con él, porque es un juez muy conocido. Es un juez, tal vez el más conocido de los jueces de Córdoba, de la justicia federal, pero tuvo causas resonantes de derechos humanos y por eso lo has visto mucho en la tele. Jaime Díaz Gavier, ¿cómo está, doctor? Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente. 12 años de la primera condena
a Menéndez por un caso de lesa humanidad, ¿no? Así es. Se acaba de cumplir ahora en julio. Se acaba de cumplir los otros días el primer fallo que dictamos por estos juicios por violación. ¿Quién generó ese fallo? Que fue el primero de todos. Después hubo una sucesión de casos, pero el primero siempre, me parece a mí, es el que más marca deja, ¿no? Yo creo que tuvo una gran significación social, porque de alguna manera fue después de aquellos juicios originarios a las juntas, que después tuvieron todo un destino distinto por distintas situaciones políticas que se produjeron en la Argentina. Fue el primer juicio en el que se condenó a un comandante de cuerpo, se juzgó y se condenó a un comandante de cuerpo y a su plana mayor, y nada menos que un hombre como Menéndez, que había tenido la actuación y función dentro del gobierno de la dictadura militar, de manera tal que creo que tuvo una gran significación social y desde luego para quienes habían sido víctimas de todos esos delitos que juzgamos, ¿no? Yo decía recién fuera de cámara, yo cubrí el juicio de Menéndez y entonces uno sigue todo el proceso, ¿no? Pero mi consulta es ¿cómo es la carga afectiva que tiene una persona que está dentro con cosas tan fuertes, tan horrendas? ¿Cómo soporta? Porque un juez es un juez, pero es básicamente un ser humano y un ciudadano. Así entonces, se vieron cosas muy duras, muy trágicas. Digo, eso hay que tener el cuero duro para soportar esa situación, ¿no? Una experiencia muy intensa, muy difícil. Lo es siempre la función de los jueces, ¿no? Resolver sobre la libertad o sobre el patrimonio de las personas, desde nuestra condición de seres humanos, por supuesto falibles, pero investidos por el Estado de esta autoridad enorme de disponer sobre los demás, es siempre una carga muy pesada y muy especialmente en este caso donde se ventilaban situaciones de una crueldad y de una violencia llevada a cabo desde el terrorismo de Estado sobre personas muy duras, muy tremenda. Fue desde luego una experiencia personal sumamente difícil, pero a la vez imponiendo la necesidad de mantener, no obstante eso, la objetividad, el equilibrio para no dejarse arrastrar por emotividades cuando uno tiene que dictar una sentencia en función de la ley y del derecho, ¿no? Claro, porque fue una cosa muy fuerte y con gran expectativa, porque fue el primer juicio en Córdoba, generó, digamos, cobertura de la prensa de todo el país, de medios internacionales. Había de cuenta lo que había significado la ciudad de Córdoba en esos años de plomo que transitamos los argentinos y que sufrimos los argentinos, ¿verdad? Así es, indudablemente. Bueno, Verónica, ya lo vamos a tratar un poquito más en extenso, pero ¿cómo está la relación con el PSOE? ¿Hay un pacto, hay un acuerdo, no lo hay? ¿Cómo está? Hoy hemos conformado una mesa de diálogo con el gremio. Tenemos reuniones periódicas con ellos para tratar distintos temas, sobre todo los vinculados a los últimos meses y a las últimas decisiones que desde el municipio se ha tomado. Las decisiones de estos últimos meses no son aisladas. Desde el mes de diciembre, que el intendente Martín Yayora asumió su gestión, encaramos en conjunto un proceso de revisión, particularmente del costo salarial, que es la inversión o el gasto más importante que tiene el presupuesto de la municipalidad. Y durante los meses de diciembre, enero, febrero fuimos arribando a acuerdos con el SUOEM que nos permitían, si se quiere, sobrellevar la situación de emergencia tan profunda que vive el municipio. Lógicamente, en el mes de marzo, con la pandemia, con la cuarentena, con el derrumbe de la actividad económica, ese proceso de revisión y de ajuste del gasto salarial se aceleró y nos impuso la obligación de tomar medidas mucho más profundas, si se quiere, y en un tiempo mucho más acelerado del que
teníamos pensado o planeado y bueno, hoy estamos en una mesa de diálogo, por supuesto, no ajenos a conflictos, algún grado de conflictividad que entendemos que vamos a mantener, porque en tanto y en cuanto uno empieza a poner orden y transparencia y a revisar la composición del gasto salarial, siempre genera algún grado de conflictividad. ¿Hoy cuánto insume de las partidas del gasto salarial? Mirá, ¿qué porcentaje hoy se lleva igualmente es un dato difícil de contrastar? Sí, te lo pregunto, Verónica, porque sé que por la caída, sí, por la caída de la recaudación, claro. Es un dato difícil de contrastar, pero por ejemplo, abril y mayo la recaudación propia no cubrió la nómina salarial. ¿Y eso cómo se solventa? Hoy se solventa, ¿Con la provincia? Bueno, no, hoy se solventa a través de la confianza que entendemos ha generado el intendente Yarlora a través de la colocación de deuda. El municipio tiene toda una estrategia financiera que, por supuesto, es transitoria, entendemos que tiene que ser transitoria, con colocación de letras, con colocación de bonos, que nos ha permitido ir cambiando esta situación, pero no es solamente eso, necesitábamos sí o sí hacer un ajuste, sobre todo en esta partida tan importante que es la salarial. Se dice siempre que la Municipalidad de Córdoba, el intendente Yarlora tiene un triple objetivo por el cual la sociedad lo aplaude. No sé si está bien que lo aplauda o no, pero bueno, es avanzar sobre el SUOEM, sobre los choferes aglutinados en UTA y sobre los miembros de la recolección de residuos. Es decir, ómnibus, lo que tiene que ver con los empleados de planta, de administrativos que están nucleados en el SUOEM, y con el Surbac también. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo es eso? No, el objetivo de la gestión no es avanzar sobre los trabajadores. El objetivo de la gestión es poner a esta ciudad en condiciones de habitabilidad. Obviamente, todos los que vivimos en Córdoba y transitamos sus calles percibimos durante mucho tiempo un estado de abandono de la ciudad. Entonces, el objetivo del intendente es dotar de recursos para invertirlos en el mejoramiento de la ciudad, para hacer una ciudad que sea un orgullo para sus vecinos y que también sea una ciudad mucho más vivible. No hay un objetivo de avanzar sobre los gremios, sí hay un objetivo de acordar con los gremios mejores condiciones. ¿Mejores condiciones? ¿Qué querés decir con mejores condiciones? Mejores condiciones en relación presupuesto-gasto salarial. Es decir, empezar a destinar un poco de recursos a lo que es la inversión en la obra pública, a lo que es el mejoramiento de la ciudad y de traer, si se quiere, o ajustar los recursos que van exclusivamente al pago de los salarios. Por eso te comentaba, abril y mayo no logramos recaudar lo suficiente para cubrir una nómina salarial. Ese es un dato que nosotros estamos trabajando fuertemente en revertir con todos los ajustes que hemos venido realizando. Bueno, ya lo vamos a seguir tratando al tema, ya vamos a hablar sobre la reforma judicial con el doctor Díaz Gavie y en el próximo bloque vía Zoom vamos a hablar sobre salud, seguramente con el legislador provincial que fue ministro de Salud de la provincia, el doctor Francisco Fortuna. Ya venimos.